Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando en el día de hoy en esta presentación del informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2024. Para el programa Sociedad de la Información y el Conocimiento es un placer y un honor poder contar con la presencia de todas las personas, estudiantes, académicos, personal de instituciones públicas y privadas, así como profesionales de los sectores de las tecnologías de la información y la comunicación y telecomunicaciones, entre muchos otros que nos están acompañando el día de hoy. Agradecemos su participación en este evento que, como muchos de ustedes sabrán, es uno de los más importantes para el PROSIC en todo el año. Con estas palabras, pues me permito ceder el espacio a nuestro coordinador, el señor Alejandro Amador Zamora, quien nos va a brindar un pequeño mensaje de bienvenida antes de que comencemos con la presentación de este documento. Adelante. Gracias, Valeria. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes. Sean todas y todos bienvenidos. Tal vez para empezar hablando un poquito del informe de este año, es importante tal vez recordar que el vertiginoso avance tecnológico de la revolución digital que se ha observado en las últimas décadas y también recientemente lo que son tecnologías como la inteligencia artificial no nos deben hacer olvidarnos que la tecnología es solo una herramienta con un objetivo claro y es mejorar la calidad de vida de nosotros y nosotras los seres humanos. Es este enfoque humanista el que ha prevalecido en las investigaciones de PROSIC desde su primer informe hacia la sociedad de la información y el conocimiento en el 2006. Desde la creación del programa, PROSIC ha publicado de manera anual su informe, llevando a cabo investigaciones sobre uso, acceso, impacto de las tecnologías de información y comunicación, las telecomunicaciones y la revolución digital, manteniendo siempre como eje central al ser humano. Para esto siempre ha sido vital una visión multidisciplinaria de nuestro objeto de estudio, generando investigaciones en la temática desde diversas áreas como lo son las ciencias políticas, el derecho, bibliotecología, estadística, economía, administración pública, psicología, sociología, entre otras. Por su parte, las temáticas de los distintos capítulos a lo largo de los años han sido tan variadas como lo ha sido la formación profesional de los investigadores que han realizado sus valiosos aportes a lo largo del tiempo, pues la tecnología afecta en realidad todos los ámbitos de la sociedad. Para este informe, como es de costumbre, se combinan capítulos de seguimiento a tópicos que son de gran interés y que se abordan todos los años, tales como el monitoreo de la institucionalidad TIC, regulación y políticas públicas y telecomunicaciones en el país, la brecha digital en los hogares y los procesos de digitalización en el sector municipal. Por otro lado, en este informe también se explora un poco lo que es el sector de animación digital y videojuegos en Costa Rica, la educación no presencial, además de incluir los resultados de un estudio sobre experiencias en innovación docente en la educación no presencial y un trabajo sobre perspectivas de inteligencia artificial en el país, tema de gran relevancia que también fue abordado durante nuestras jornadas del presente año, las cuales tendrán una publicación futura en el 2025. De parte de todo el equipo de PROSIC, nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones que han colaborado con el programa, tanto para este informe como para los distintos proyectos y productos de conocimiento que desarrollamos. Agradecemos al señor coordinador por el mensaje de bienvenida que nos ha compartido y con esto pues damos inicio a la presentación del informe que corresponde a este año. Primero que todo, pues ante esto me gustaría comentarles que este informe se encuentra disponible en el sitio web oficial del PROSIC, www.prosic.ucr.ac.cr, ¿verdad? Y desde ese espacio ustedes van a poder descargarlo de manera gratuita y libre, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento, pues pueden acceder al documento. Para comenzar con las investigaciones que integran este documento, me gustaría iniciar comentándoles qué hallazgos principales encontramos dentro del documento de Marco Institucional y Políticas Públicas TIC. Para empezar, bueno, con esto hay que señalar que, bueno, al igual que se realiza y en ediciones anteriores y hemos venido realizando, pues obviamente en años previos, se hace un análisis, ¿verdad? Y un seguimiento de las herramientas de política pública más importantes
importantes para el periodo. Entiéndase durante la segunda mitad del 2023 y la primera mitad del 2024. En ese sentido, ustedes podrán encontrar un análisis de la estrategia de transformación digital en su versión más reciente para el periodo 2023-2027, la cual es sumamente importante porque le da continuidad a los esfuerzos que se han venido realizando dentro de la herramienta previa. Si bien es cierto, mantiene algunas intervenciones o acciones, también las moderniza y por supuesto innova y genera, digamos que algunas acciones que son distintas y que es relevante de señalarlo porque, bueno, manifiesta ese compromiso de continuar fortaleciendo los procesos de gobierno digital dentro de la administración pública. También encontrará un apartado dedicado a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad para el periodo 2023-2027, en la cual, pues, básicamente van a encontrar esta actualización de esta herramienta previa que ya tenía nuestro país y que, bueno, es muy importante porque trabaja a partir de las debilidades que se encontraron en el instrumento anterior. Trata de fortalecerlas, ¿verdad? Para que justamente pues nuestro país mejore en sus capacidades de atención, gestión y prevención de ciberincidentes, ¿verdad? Por otro lado, otra de las políticas públicas importantes que nosotros podemos mencionar está relacionada con el tema de gobierno abierto. En este caso, el quinto plan de acción de Estado abierto para el periodo 2023-2026, que es la herramienta más reciente que ha adoptado pues nuestro país y que por supuesto reitera y refuerza los esfuerzos que se han venido realizando en años anteriores y bueno, básicamente también en aras de justamente pues fortalecer lo que se ha venido realizando en procesos de transparencia y apertura pública dentro de las organizaciones públicas. Una novedad muy importante que hay que señalar es los procesos que se han venido realizando en el marco de la adhesión al Acuerdo de Asociación de Economía Digital o DEPA, que es un acuerdo que surgió a partir de, pues básicamente lo concertan Chile, Singapur, ¿verdad? Y Nueva Zelanda con el objetivo de establecer básicamente pues mejores prácticas y modernizar, ¿verdad? Y fortalecer los procesos de comercio digital transfronterizo entre estos países. Y este acuerdo ha llamado tanto la atención también a nivel internacional, que no son pocos los países que han estado interesados en sumarse, ¿verdad?, a este esfuerzo, ¿verdad? En ese caso también se busca que se generen normas globales para fortalecer la economía digital a nivel internacional y en ese sentido desde el 2023 nuestro país viene desarrollando diferentes procesos para poder adherirse a este acuerdo. Otro de los procesos importantes que nosotros tenemos que mencionar, ¿verdad? Y si gustas, pues podemos continuar con la siguiente diapositiva, es el seguimiento que se realiza al Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, que dicho sea de paso es la herramienta de política pública, una de las más importantes que hay para el sector de telecomunicaciones, porque básicamente plasma las prioridades que hay en este ámbito. Y para la edición más reciente, pues esta herramienta está integrada por un total de 3 áreas estratégicas que son conectividad significativa, espectro radioeléctrico y competencias digitales. Hay que mencionar que, bueno, de acuerdo a los datos más recientes disponibles, de acuerdo a los informes de seguimiento que realiza el propio MISID, y bueno, tenemos este dato que nos dice que, bueno, durante el 2022 y hasta el 30 de abril del 2023, el 46% de las metas de este instrumento pues habían logrado cumplirse o, digamos, ejecutarse según lo programado a esas fechas y un 45%, ¿verdad? También pues mostraba las metas con cierto atraso, digamos, atraso crítico. Y un 9% era digamos, como el porcentaje o la cantidad de metas, pues, que mostraba algún tipo de riesgo de incumplimiento. También hay que mencionar que cuando nosotros vemos el avance a nivel de las diferentes áreas, vemos que la de conectividad significativa, que está asociada mucho pues a los proyectos que se ejecutan en el marco de la Agenda de Solidaridad Digital, es el que mostró pues mayor avance en ese momento, pero de acuerdo a esta evaluación que se realizó. Y por otro lado, pues el de competencias digitales fue la que mostró en ese momento pues mayor rezago. Otras de las novedades y también temas importantes que se incluyen dentro de este documento, ¿verdad? Y este capítulo como tal, tiene que ver con el tema de la hoja de ruta de semiconductores, que esto es una iniciativa que se adoptó en marzo de este año y que es sumamente importante porque trata de establecer justamente lineamientos y acciones específicas para poder desarrollar y establecer condiciones que permitan el desarrollo de esta industria en el país y fortalezcan también lo que ya tenemos de base
atendiendo pues a brechas y aspectos que se considera que hay que fortalecer y que, bueno, por supuesto, ustedes pueden profundizar dentro del informe. En materia de gobierno y datos abiertos, se realizó también pues una revisión y sistematización de algunas de las principales tendencias, ¿verdad? Informes que se encuentran en este ámbito y se analizó puntualmente el caso del informe Government at Glance, que es uno de los informes pues más importantes que se realiza en el marco de la OCDE y que, bueno, analiza diferentes aspectos, entre estos pues el tema de datos abiertos. En este caso puntualmente, ¿verdad? Un estudio realizado a una muestra de 30 países de la OCDE nos dijo que se encontró que el 83% de estos países contaban ya sea con un plan o una estrategia en esta materia, lo cual pues es importante porque se considera como una buena práctica para orientar y desarrollar los procesos de apertura, versus un 17% de los países pues que no reflejaban tener pues este tipo de estrategia, ¿verdad? Y otros datos importantes que, como mencionaba, ustedes pueden revisar dentro del informe. Otro de los temas importantes que podemos señalar, y si gusta continuamos con la siguiente diapositiva, tiene que ver con los resultados del estudio de panorama de administraciones públicas dentro de América Latina y el Caribe, un estudio realizado tanto por OCDE en acompañamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo y en donde se analizan distintos aspectos también de la gestión pública en América Latina. Uno de los subtemas abordados también es todo lo que tiene que ver con gobierno abierto. En este caso, vemos que, bueno, hay un dato muy interesante relacionado con la disponibilidad de portales para facilitar pues los procesos de participación ciudadana, donde se dice, bueno, que de un total de 15 países evaluados dentro de este estudio, pues se identificó que al menos 10 de estos países contaban con algún tipo de herramienta, variando digamos, las potencialidades que tenía cada una, pero que finalmente tentaban con portales para facilitar los procesos de participación ciudadana, ¿verdad? Por otro lado, se identifica también que en los procesos de apertura sigue siendo muy importante todo lo que tiene que ver con la cultura y la transformación organizacional dentro de justamente las administraciones públicas y el personal en cargo de llevar a cabo estos procesos de apertura, y en ese sentido pues se evaluó el tema del tipo de capacitación y disponibilidad que pueden acceder las y los funcionarios de las administraciones públicas, identificándose que en su mayoría pues estos reciben capacitaciones en temas como acceso a la información, gobierno abierto y en menor medida capacitaciones relacionadas con cuestiones como las tecnologías que permiten llevar a cabo pues estos procesos de transparencia. Otro tema muy importante en este capítulo tiene que ver con la inteligencia artificial y el impacto que esto va a tener dentro de los datos abiertos. Muy rápidamente aquí lo que se ve es una posibilidad de que la inteligencia artificial permita mejorar los procesos de contar, digamos, con estos datos abiertos, la anonimización, los procesos de automatización, corregir también, digamos, errores que puedan haber y, por supuesto, asimismo, estos conjuntos de datos pueden ayudar a que los sistemas de IA pues se perfeccionen y se entrenen. De igual modo, se ve una posibilidad o una oportunidad para que haya un desarrollo de aplicaciones que sean más innovadoras, ¿verdad? Y que impacten procesos de participación ciudadana, mejoren la transparencia, entre otros temas. Y de igual modo, pues se ve la posibilidad de que esto puede ser alcanzable siempre y cuando haya ciertas, digamos, como acciones que se tomen. Por un lado, es importante que se tenga claro qué es lo que se quiere alcanzar y para ello hay que tener políticas con objetivos definidos y establecidos. Hay que acompañar esto de procesos de inversión en infraestructuras digitales y también hay que trabajar en este componente cultural que les mencionaba previamente. Con respecto al capítulo sobre marco regulatorio del sector de las telecomunicaciones, aquí hay que señalar que, bueno, el capítulo inicia señalando algunas de las principales tendencias que tiene el mercado de telecomunicaciones en este momento. Por un lado, tanto en el mundo como en América Latina se ve una tendencia a continuar la expansión de la tecnología 5G, sin embargo, pues también se ven la persistencia de ciertos retos importantes, sobre todo relacionados con los altos costos y las inversiones que tienen que realizar los operadores para poder pues habilitar ese tipo de tecnologías. Y por supuesto el tema de los marcos regulatorios sigue siendo uno de los más importantes, donde pues debe tratar de habilitar condiciones que permitan estos despliegues. Con respecto al tema de las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas y su integración futura también dentro de pues la industria de las telecomunicaciones, se reitera la necesidad de que se cuente con un capital humano especializado que pueda acompañar estos procesos de transformación, ¿verdad? Entonces se considera una prioridad. También es interesante ver cómo se están retomando las discusiones relacionadas con la compartición de las infraestructuras de telecomunicaciones. Si bien es cierto, se consideró en algún momento una idea obsoleta, actualmente se está retomando porque
se considera que justamente puede aportar beneficios en términos de la reducción de costos y ayudar a facilitar los despliegues. Sin embargo, pues eso no significa que no hayan retos también asociados pues que es algo que no ha sido tradicional dentro de la industria, y también se observa una gran variabilidad en términos de qué exactamente se comparte, hasta qué punto, y hay muchas diferencias entre países y regulaciones. Por otro lado, también está el tema de las comunicaciones satelitales, que se está retomando también, que no es algo nuevo, pero que se ve como una posibilidad para poder contribuir a reducir la brecha digital. Inclusive, pues a futuro se ve la posibilidad de que haya un crecimiento de este mercado satelital, viéndolo como un complemento para, digamos, fortalecer lo que es las infraestructuras terrestres, inclusive para tener una opción, digamos, ante posibles desastres naturales, entre otros temas. Y seguidamente también hay que hablar del tema de la regulación digital o de, digamos, la calidad de la regulación digital en términos de la evaluación que realiza la Unión Internacional de Telecomunicaciones con respecto al benchmark de quinta generación, que es una medición que hace pues justamente la UIT con el objetivo de evaluar cuál es la calidad de estos marcos regulatorios que tienen los países, si fortalecen el desarrollo o no de básicamente pues ecosistemas y economías digitalizadas, y sirve para identificar brechas y oportunidades de mejora. En la evaluación más reciente de esta medición, totalmente, pues lo que se hizo fue evaluar un total de 193 países, de los cuales se identificó que el 39,4% de países lograron alcanzar pues las mejores puntuaciones, ya sea como líderes o avanzados. Dicho sea paso, pues en esta medición se puede ser líder avanzado, en transición o estar limitado, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto esto es algo positivo, también nos muestra la existencia de una importante brecha en términos de que hay pues que mejorar las regulaciones alrededor del mundo, ¿verdad? Para que fortalezcan estos procesos de transitar hacia economías más digitalizadas. En el caso de América Latina, únicamente 9 países lograron alcanzar la puntuación de avanzados, entre estos Costa Rica, y solamente Colombia logró alcanzar la puntuación como país líder. En la siguiente diapositiva vamos a poder hablar también de otro tema importante relacionado con la infraestructura de telecomunicaciones, y es que esto tiene que ver con la valoración de reglamentos municipales para la construcción y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, que es una medición que viene realizando el MISIP desde básicamente el 2019, pero en esta última valoración realizada para el 2023, por primera vez no solamente se vio cómo está el tema de qué tanto, digamos, están permitiendo los cantones a través de sus básicamente reglamentos municipales, el despliegue de torres y postes de telecomunicaciones dentro de sus territorios, ¿verdad? Antes solamente se valoraba la parte de las torres, y en este caso hay que señalar que, bueno, se observa una mejora muy importante en términos de la calidad de los reglamentos, ¿verdad? Hay mejoras en las puntuaciones, ¿verdad? De varios grupos de municipalidades con respecto a mediciones anteriores, y también esto pareciera, ¿verdad? Por lo menos en ciertos grupos, en ciertos casos, ¿verdad? Que podría deberse al impacto que tiene, pues, haber aplicado supletoriamente el reglamento de construcciones del INVO, que tiene, pues, parte de las mejores prácticas en esta materia. Y también pues vemos que solamente 3 municipalidades lograron obtener una puntuación máxima, ¿verdad? Que son los casos de Osa, Puriscal y Tibás. Sin embargo, hay que resaltar que sí se observan mejoras importantes, ¿verdad? En términos generales dentro de esta medición, ¿verdad? Para finalizar con mi intervención, bueno, vamos a hablar muy brevemente sobre algunos de los principales hallazgos relacionados con el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que es el mecanismo de acceso y servicio universal que posee nuestro país, justamente, ¿verdad? A partir del cual se realizan acciones de equipamiento, ¿verdad? Conectividad, despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, entre muchas otras. Y hay que señalar que hasta el 2023, el FONATEL está integrado por un total de 5 programas y una cartera integrada también por 34 proyectos. Globalmente, todos estos programas y proyectos tenían o representaban o tenían presencia en un total de 491 distritos, lo cual es casi toda la cobertura total de nuestro territorio, que es pues esto es algo bastante positivo, y el valor patrimonial para este año fue de 104.921 millones de colones. Algunos datos muy brevemente, ¿verdad? De los avances realizados en el marco de ciertos programas. Está el caso de comunidades conectadas, durante el 2023, un total de 128 distritos estuvieron conectados, ¿verdad? Manteniéndose la cifra pues reportada para el año anterior. Se reportaron también un total de 1.916, ¿verdad? Centros de servicios de prestación de servicios públicos, perdón, donde, bueno,
han sido cubiertos en el marco de este proyecto también, y cuando se ve globalmente del 2013 al 2023, se ve que un 91% de los dispositivos entregados dentro de este proyecto, por este programa, han sido pues entregados a centros educativos del MEP. En el caso de hogares conectados, vemos que para el 2023 se conectaron un total de 232.087 hogares. Para el caso también de centros públicos equipados, vemos que para el 2023 se logró equipar un total de 123.643, digamos, dispositivos, cumpliéndose con los proyectos, digamos, vinculados a este programa, que eso es algo muy importante de señalar. Y hay que señalar también que el 92% de estos dispositivos fueron pues dados a centros educativos del MEP. Y para el 2024 pues han continuado las acciones también de equipamiento a otras instancias como CONATIS y CENAREC, ¿verdad? Finalmente, en el caso del programa de red educativa del Bicentenario, hay que señalar que durante el 2022 se conectaron un total de 600 centros educativos y esa cifra ascendió a 682 centros educativos para el 2023. Con esto pues finalizo mi intervención y les cedo el espacio a nuestro colega William Zamora, quien les va a continuar conversando sobre la siguiente investigación. Bueno, muy buenos días. Se me escucha bien, ¿verdad? Aquí la parte que queríamos recalcar un poco es ver el aporte de la inteligencia artificial y aprendizaje automático en cuanto a publicaciones científicas. Básicamente lo que queríamos plasmar en esta sección del capítulo, y como se puede ver en esta gráfica, es evidente que en los últimos 5 años en especial tenemos una escalada exponencial de lo que son cantidad de publicaciones en cuanto a inteligencia artificial y aprendizaje automático. Debo recalcar que solo se utilizaron estas dos keywords para generar este tipo de gráficos. Si hubiéramos inclusive introducido deep learning, algunas cosas más específicas, probablemente esto sería todavía más amplio, pero lo que queríamos justamente era plasmar esta visión general y poder ver justamente este crecimiento exponencial de la cantidad de publicaciones científicas que se generan a partir básicamente de 2020 a 2023, que cerramos la revisión como tal. ¿Podemos pasar? Los países, evidentemente, que están a la cabeza de esto, no es de extrañarse, son potencias en general, básicamente son dos características, o bien potencias mundiales, y que también están a veces relacionadas con la cantidad de la población, ¿verdad? Como podemos ver en el top 3, los Estados Unidos de América, de Norteamérica, ¿verdad? Está en primer lugar, con el mayor porcentaje de publicaciones. China e India le siguen. Después seguimos con los países europeos como Reino Unido, Alemania. Podemos regresar un poquitito, gracias. Y de América Latina, el único que aparece, pues básicamente tenemos el país más poblado, que es básicamente Brasil, ¿verdad? Entonces, en este caso, es el único que aparece como tal en el top 15, ¿verdad? De América Latina. Podemos continuar. En cuanto a las áreas, ¿dónde es que se publica más o dónde se trabaja más en estos ámbitos? Pues sin lugar a duda, al ser un tipo de área del conocimiento, las ciencias computacionales, la inteligencia artificial se ve ampliamente representada en esta área, en la área de ciencias computacionales, y en segundo lugar y tercer lugar, ciencias de la vida e ingeniería. Las aplicaciones en salud, más que todo publicaciones, ¿verdad? Tengo que mencionar que esto no habla sobre productos o patentes, estamos hablando meramente de publicaciones científicas. En salud se puede ver cómo el porcentaje es bastante menor con respecto a ingeniería y ciencias de la vida, y si nos vamos a áreas como economía, ciencias sociales y artes, el porcentaje es aún más bajo. Podemos continuar. En el caso de lo que es la representación en América Latina, acá lo que quisimos hacer fue un poco más para hacerlo de manera justa, es hacer una cantidad de publicaciones per cápita por país, y podemos ver que al menos nuestro país, Costa Rica, básicamente está en el top 10, ¿verdad? Estamos en número 10, solo abajo de México, y básicamente somos el único país de la región centroamericana que aparece en el top 10 de publicaciones en cuanto a inteligencia artificial o aprendizaje automático. La cabeza Chile, que es bien reconocido no solo en cuanto a publicaciones, sino también por empresas y startups basadas en inteligencia artificial. Brasil, el que aparecía en el top 15 a nivel mundial, no por cápita, sino a nivel general, aparece en cuarto lugar. Pero bueno, la buena noticia es que al menos Costa Rica se está metiendo en el top 10, y vemos también la aparición de otros países centroamericanos como Panamá, Honduras y Guatemala. No tenemos así la representación de Nicaragua y otros, pero son básicamente debido a temas de publicación que no pudimos encontrar en cuanto a estos países. Podemos continuar.
En cuanto al porcentaje de las distintas áreas, es curioso que se mantiene, ¿verdad? Lo que vimos a nivel mundial, la tendencia mundial y la tendencia latinoamericana es muy similar. Repito, se ve una gran representación en ciencias computacionales, de la vida e ingeniería, principalmente en el top 3. Salud cae un poquito, aunque comparado con ingeniería, al menos en la región, vemos que hay un acercamiento mayor que con respecto a nivel mundial. Y de nuevo, la parte de economía, la parte de artes y de ciencias sociales tenemos un poco más, una representación bastante más baja. Podemos continuar, no hay ningún problema. En cuanto al país, en Costa Rica, bueno, ¿quiénes generan esta área de conocimiento? Bueno, esto bien se señala, ¿verdad? En los informes de las diferentes universidades del FES y mucha la inversión que se hace a nivel público, ¿verdad? Básicamente tenemos que las diferentes instituciones públicas, Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, la UNA, en el CNCA, el SENAT, el Poder Judicial, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital México, tienen aproximadamente el 80% de representación de publicaciones en cuanto a inteligencia artificial. El 15%, un poquito menos de 15%, lo representa la Universidad Latina, el CATIE, el United World College de Costa Rica y la Universidad Hispanoamericana, representando acá que el aporte de las universidades públicas es vital, ¿verdad? En cuanto a publicaciones en estos ámbitos. Y para ir cerrando, pues básicamente cuáles son algunos de los laboratorios de investigación en inteligencia artificial. Acá señalo algunos que trabajan puramente en inteligencia artificial o técnicas de machine learning, porque realmente no me alcanzaría el tiempo para presentar todos los que por lo menos incursionan o hacen alguna parte en esta línea de investigación. Como podemos ver, sin duda a la cabeza va básicamente el Colaboratorio Nacional con la nueva creación del ANIA, que es el Laboratorio Nacional en Inteligencia Artificial, que básicamente más que un laboratorio es un ente para potenciar las investigaciones. Incluso mi laboratorio ha sido apoyado por el ANIA para hacer investigaciones conjuntas. También tenemos estos tres en el TEC, que es el Laboratorio de Diseño de Circuitos Integrados, el Grupo PARMA para Reconocimiento y Machine Learning, el Laboratorio de Inteligencia Artificial para las Ciencias Naturales y el laboratorio más reciente se creó en el 2023, que es el Laboratorio de Toxicología Computacional e Inteligencia Artificial, la TOXIA, que es parte del nuevo laboratorio que es pionero en la región de métodos alternativos, lo cual está potenciando no utilizar más el uso de animales en experimentación, sino irnos moviendo más a modelos in vitro y en nuestro caso, nuestro laboratorio en la Toxia, más utilizar modelos de inteligencia artificial para evitar el uso de animales. Pues muchas gracias, esa sería mi parte. Muy buenos días, mi nombre es Elio Escoto. Yo voy a continuar con la siguiente capítulo de investigación. En este caso está orientado a el uso de drones en gobiernos locales. Como podemos ver acá, ¿verdad? Este es un primer acercamiento que se da a esta particularidad dentro de los gobiernos locales en el país. Un poco el contexto de lo que se quiere mostrar. Bueno, en términos del marco de las ciudades inteligentes y los gobiernos locales, hay un uso, acceso, apropiación de las TICs, ¿verdad? Que también tiene que relacionarse con exigencias ciudadanas y con procesos y condiciones de la transformación digital en el uso de nuevas tecnologías. Acá, ¿verdad? A pesar de que se tienen diferentes acciones, también hay múltiples interacciones que son complejas, también en términos de la modernización y las tendencias en el uso de nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas, que los gobiernos locales no necesariamente van a poder seguir las tendencias o aplicar las tendencias dentro de sus procesos organizacionales. Entonces, en este marco de orientación, ¿verdad? De las ciudades inteligentes, hay particularidades en el contexto e infraestructuras, ecosistemas que deberían estar en constante innovación para que esta apropiación y uso de las TICs sea viable y no necesariamente van a tener un mismo desarrollo o la misma complejidad. La siguiente diapositiva, por favor. En el caso de los gobiernos locales, tenemos diferentes índices o mediciones que se pueden encontrar a nivel nacional. ¿Qué pasa con las mediciones internacionales? Hay un nivel macro país que se trata de reflejar, pero no son comparables entre sí y no necesariamente evalúan aspectos regionales. Y en términos nacionales, puede haber algunos
índices, por ejemplo, el de transparencia del sector público, el de transformación digital, que tienen la misma particularidad, ¿verdad? No abordan directamente los gobiernos locales, sino la parte del gobierno digital. A esto se pueden asociar otros índices o indicadores, por ejemplo, de desarrollo humano, de progreso social, cantonal o de gestión de servicios municipales, pero no retratan, ¿verdad?, esas particularidades del contexto. ¿Qué pasa? Bueno, se pueden tomar diferentes, ¿verdad?, partes de estos indicadores y resaltar el contexto de desarrollo cantonal a nivel socioeconómico y organizacional que revela la importancia, por ejemplo, del nivel educativo, del desarrollo social y de la gestión de servicios municipales en esa transformación digital, puesto que estos aspectos y condiciones sí tienen una afectación. Ejemplo de ello, las diferencias que se pueden encontrar en gobiernos locales, por ejemplo, de zonas centrales, a gobiernos locales en zonas más alejadas o en zonas costeras. Continuamos con la siguiente diapositiva. En esta, que podemos ubicar, digamos, como determinantes dentro de procesos de digitalización municipal y el uso de tecnologías disruptivas y TICs, principalmente las acciones y las decisiones que, en las que se enfocan los gobiernos locales. Acá hablamos más de visiones estratégicas, ¿verdad?, que tiene que ver con los ajustes de los modelos de la organización, sus procesos, políticas y servicios enfocados en la creación de un valor público, entendiendo el valor público ahora como estos resultados que son socialmente aceptados en términos de justicia, de confianza, de legitimidad, pero que al trasladarlos al gobierno digital también tienen que ver con la habilidad de este gobierno de proveer eficiencia, mejora en los servicios y también la participación ciudadana, en conjunto con otras características, ¿verdad?, que tiene que ver con sostenibilidad, la eficiencia, la resiliencia, la transparencia, muy importante en estos momentos, y la integración de las diferentes partes del contexto local. Esto genera que el uso, el acceso y la apropiación de las TICs tenga aspectos importantes que determinan si hay o no, ¿verdad?, una transformación digital o un avance. Acá tiene que ver las condiciones, por ejemplo, de la conexión a Internet, el uso de redes sociales, la digitalización de trámites y, como hablábamos, la transparencia en términos de ofrecer la información y que ésta pueda ser utilizada, puesto que en un enfoque analítico de tecnologías emergentes se busca, ¿verdad?, que esos servicios tengan características como ¿verdad?, que estén basados en la nube, que se puedan hacer diferentes tipos de búsqueda, el uso de software libre para el acceso y la tendencia de nuevas tecnologías. En este caso es donde podemos ver, por ejemplo, el uso de drones en gobiernos locales, particularmente a partir de los diferentes censos que ha realizado PROSIC. Se ha evidenciado que hay un crecimiento, ¿verdad?, a través de los años del uso de esta herramienta en diferentes procesos de la organización. Y lo que esto ha permitido es un desarrollo o una potenciación de diferentes intervenciones en el ámbito local y en los procesos de los gobiernos locales. Continuando, podemos ver que dentro de esta pequeña investigación exploratoria podemos encontrar que hay usos generales de la herramienta del dron en términos comerciales, de producción y también dentro de los gobiernos locales, donde tiene diferentes impactos. Generalmente se ven impactos positivos muy enfocados en la parte comercial, ya que en términos de transporte, de construcción, de eventos deportivos, hay impactos ambientales, de consumo eléctrico, ¿verdad?, o de conexión de zonas, que en términos de gobiernos locales también van a tener diferentes impactos y se puede ver en términos de la planificación urbana, de la gestión ambiental, de la seguridad, de la gestión y atención de emergencias. Estas particularidades que se ven a nivel general también se encuentran en los gobiernos locales de Costa Rica. De los gobiernos locales que son parte de este primer estudio exploratorio, se puede ver que en términos de los procesos en que se utilizan
drones tiene que ver con principalmente el ordenamiento territorial y la parte de inspecciones y seguimiento. En este tema es mucho el uso de la herramienta para poder contrastar información y tener también un seguimiento de las situaciones que hay en las diferentes partes del gobierno local. Uno de los usos mayores también tiene que ver con producción audiovisual, en términos de fotografía, video de las diferentes actividades o de promoción de los gobiernos locales. Y en una menor manera, lo que es la gestión de riesgo, diseño vial y denuncias o el seguimiento a estas denuncias. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, tiene que ver estos procesos con las diferentes áreas, unidades o departamentos a lo interno del gobierno local. Como se muestra en la imagen, el catastro es una de las unidades que más utiliza, en este caso, drones, seguido por la unidad técnica de gestión vial y en términos también de la parte de comunicación municipal. Y en menor medida, lo que es la parte de topografía, ambiente, gestión integral del riesgo y policía municipal, dado que nos comentan, ¿verdad?, las personas encargadas del uso del dron o de los diferentes departamentos, que es muy en términos de la respuesta a casos específicos. Entonces, que la herramienta está a disposición, ¿verdad?, de diferentes departamentos, pero en este caso es a petición. Entonces, casi no se ve reflejado el uso, al menos en estas unidades. Cabe destacar también acá que de los hallazgos se encuentra que los gobiernos locales que participan al menos tienen un dron, ¿verdad?, para uso del gobierno local, pero se debe destacar, por ejemplo, en el caso de Montes de Oca y de Curridabat, que tienen 2 unidades, y en el caso de Ojancha y de Heredia, que tienen 3 drones a disposición de la municipalidad. En términos también de la inversión para hacer el uso de esta herramienta, se tiene una inversión promedio de 2.5 millones de colones para la obtención solo de la herramienta. Y en este caso, los que más se refieren, que utilizan las municipalidades, son lo que es el modelo Mavic y el modelo Phantom para los procesos, ¿verdad?, que están relacionados en su uso. Ante esto, bueno, hay logros y también hay retos para las organizaciones. De lo que se nos muestra es que hay una disminución en el tiempo de trabajo de campo, puesto que la herramienta del dron permite, ¿verdad?, un uso más práctico, ¿verdad?, y el alcance de los espacios mayor, pero también genera un mayor control y documentación de los procesos, proyectos, seguimientos, y eso también genera una mayor calidad de la información recopilada, por lo que permite también automatizar procesos y que esta información que se está adquiriendo pueda compartirse no solo a nivel interno de la organización para tomar decisiones, sino también a la misma ciudadanía para que pueda tener conocimiento de las situaciones y que también pueda tener participación en la toma de decisiones. Esto representa un avance tanto cuantitativo como cualitativo de el uso de tecnologías disruptivas, ¿verdad?, dentro de los espacios locales. Ahora, eso también viene con retos, y el principal que se nos muestra dentro de la investigación es que hay una obsolescencia y deterioro de las herramientas como tal, ¿verdad? Esto va a generar que haya que estar haciendo, ¿verdad?, inversiones constantes en términos de que se siga teniendo la oportunidad de utilizar las diferentes herramientas en los momentos que se requieran. Aunado a esto, también, ¿verdad?, está el aspecto legal y normativo que afecta el uso y la operación de las herramientas, digamos, en este caso como los drones. Particularmente, bueno, para Costa Rica se tiene que cumplir con requisitos y una licencia a partir de la disposición de la Dirección General de Aviación Civil, ¿verdad? En este caso, tiene que ver con documentación, con las calidades de la persona que la opera, el tipo de operación que tiene que ver con la distancia, con la zona de vuelo y el registro en la misma dirección. ¿Qué sucede con esta parte?
hay una visión desde el aspecto de la privacidad también, ¿verdad?, de las personas, pero en términos de la organización, por ejemplo, hay restricciones o retos en términos de los costos, porque además del costo de la herramienta, también se deben pagar cerca de $865 en la adquisición de estas licencias y en el cumplimiento de requisitos, que para los gobiernos locales, al menos un 65% de quienes participan en esta investigación no han podido obtener la licencia. Y a pesar de que al menos 2 personas dentro de la organización pueden utilizar el dron, no necesariamente todos tienen la licencia para operación. También requieren, en algunos casos, la conversión de bases de datos para la información, ¿verdad?, que pueda ser utilizada. Dentro de las particularidades y heterogeneidades de los gobiernos locales, ¿verdad?, pueden existir departamentos donde hay múltiples personas, pero también hay departamentos que son unipersonales y tienen que responder a las situaciones administrativas propias, más lo que le estén solicitando, por ejemplo, con el manejo del dron. Por lo tanto, también hay una afectación en términos de la planificación, de una visión estratégica y perspectiva de la organización, donde no necesariamente hay una total claridad de estos espacios. Ya para cerrar, sería ver que en términos de este marco, ¿verdad?, de buscar ciudades y gobiernos inteligentes, se debe tener la visión de la aplicación efectiva de nuevas tecnologías, pero esto ocupa un compromiso político también de largo plazo con estas nuevas tecnologías y cómo se van a aplicar y cómo se van a utilizar dentro de los procesos organizacionales, entendiendo que también hay una situación de gobernanza multinivel, de gestión municipal y de apoyo financiero, ¿verdad?, que nos va a marcar cómo se puede actuar para llegar a estas instancias. Los servicios digitales inteligentes que existen y que se mantienen en diferentes gobiernos locales tienen que ver, ¿verdad?, con estos espacios donde hay una reducción del tiempo de trabajo, una mayor claridad de la información que pueda ser compartida para la toma de decisiones. Eso nos permite trazabilidad de la función pública, seguridad, seguimiento en la inversión pública. Y todas estas pequeñas situaciones pueden crear un valor público en el uso de nuevas tecnologías y particularmente en términos, por ejemplo, de esta investigación en los drones, ¿verdad?, una tecnología con una función social, con acciones conjuntas entre diferentes sectores, planteamientos que realmente son acciones que se generan en el acceso y apropiación de las tecnologías y de la información. Estas situaciones van generando una sensación de confianza y de legitimidad de las acciones de gobiernos municipales y también en términos inclusive de mejora de calidad de vida, porque en este caso, ¿verdad?, el uso de los drones nos está dando información y nos está dando seguimiento en términos, por ejemplo, de proyectos viales, en la parte de caminos, en la atención de emergencias, en el seguimiento, ¿verdad?, de situaciones, y eso nos permite ver, ¿verdad?, esta parte de la creación de valor público a través del uso de tecnologías y en esta orientación a ciudades y gobiernos inteligentes. Eso sería todo de mi parte y ahora le damos el paso a Alejandro Amador, coordinador del PROSIC, con sus investigaciones. Muchas gracias, Eliu. Por cierto, comentarles que este capítulo que nos presentaba Eliu está en el contexto de todo el trabajo que venimos realizando desde PROSIC a nivel de gobiernos locales y que para el próximo año ya correspondería a hacer una nueva edición del censo que hacemos todos los años. Entonces, la idea que nosotros tenemos respecto al tipo de investigación que hacemos con gobiernos locales es alternar. Un año lleva censo y los resultados del censo, que es más de peso, y al año siguiente hacer como con que se hizo este análisis en drones, continuar haciendo como análisis específicos de temas que encontramos relevantes dentro de los gobiernos locales, pues para trabajarlos también más a profundidad. Entrando, bueno, al capítulo de acceso y uso de las TIC en los hogares costarricenses y brecha digital en los hogares, es un capítulo de seguimiento que trabajamos todos los años.
Aquí pues para contextualizar nada más un poquito, recordar que bueno, ver cómo ha evolucionado lo que es el acceso, la tendencia a las tecnologías de información y comunicación en el tiempo en los hogares. Vemos por ejemplo que bueno, al 2023, datos de la encuesta nacional de hogares, vemos el enorme aumento que ha tenido Internet, ¿verdad? Actualmente 81,7% de los hogares tiene acceso a Internet. La computadora sí se ha rezagado, incluso vemos que tiene niveles un poquito más bajos que en años anteriores. Esto es algo que en realidad es preocupante considerando que la computadora, si bien hay muchas tareas que se pueden hacer desde un teléfono móvil que está presente casi que en la totalidad de hogares, un 97% casi de los hogares, hay ciertos elementos de estudio y demás que se hacen de manera más, o de estudio, de teletrabajo, que requieren de una computadora para hacer un uso o un acceso eficiente a ciertos temas, ¿verdad? Entonces, creo que hay una primera llamada de atención a nivel país, que es el bajo porcentaje de tenencia de computadoras en los hogares. Por otro lado, en el cuadro de la derecha vemos la evolución más reciente del tipo de conexión que están utilizando los hogares para conectarse a Internet. Y aquí lo más interesante que podemos ver, bueno, los hogares desconectados actualmente representan un 18%, pero cuando vemos aquí es muy interesante ver el aumento que ha tenido la fibra óptica en los últimos años. Ven que en el 2020 solo un 8,9% de los hogares contaba con este tipo de tecnología, que por supuesto tiene mayores velocidades y demás, mientras que actualmente un 37% de los hogares tiene fibra óptica y eso es algo que en realidad es muy positivo. Además, aquí algunos datillos generales como para contextualizar cómo estamos. El gráfico de la izquierda lo que nos muestra la cantidad de suscripciones a Internet móvil y la tasa de suscripciones por cada 100 habitantes a Internet, lo que es, ojo, sería móvil, y aquí en móvil vemos un aumento constante, un aumento sostenido en la cantidad de suscripciones a Internet móvil. Esto es algo muy positivo. Y del lado derecho lo que tenemos es suscripciones a Internet fijo por tipo de tecnología. Y aquí, igual que en la diapositiva anterior, lo que quisiera es señalar ese cambio tan importante en lo que es fibra óptica. Vemos que actualmente, bueno, o más bien datos al 2023, estos son el trabajo, bueno, estos son datos de la SUTEL, que lo que nos señalan es que al cierre del 2023, un 47,5% del total de suscripciones de Internet fijo corresponden a fibra óptica, es decir, por primera vez en el 2023, fibra óptica representa la mayor cantidad de conexiones y probablemente para el cierre del 2024 ya eso esté pasando el 50% por la velocidad con la que ha ido cambiando esto. Y eso es algo pues muy positivo. Además, algo interesante es el uso de Internet en los hogares. ¿Para qué utilizan Internet en los hogares? Estos son datos del ENAO, pero de un módulo que desarrolla la Encuesta Nacional de Hogares para SUTEL. Aquí lo que vemos es que, bueno, al 2023, el mayor uso que se le da al Internet es interactuar en redes sociales. Un 87% de las personas lo realizan. 74% búsqueda y acceso a información, 66% lo que es ver películas, series, escuchar música, 50% comercio electrónico o intercambio de transacciones. Esto es muy interesante porque incluso vemos que cuando evaluamos la evolución entre el 2019 y 2023, que son pues 4 años, ¿verdad? Todo mantiene como una cierta tendencia, pero es comercio electrónico, intercambio y transacciones que da un cambio importantísimo, pasando de un 15% en el 2019 a un 50% en el 2023. Esto perfectamente puede estar muy impulsado, por ejemplo, por todo lo que nos correspondió vivir en la pandemia, ¿verdad? Que ahí hubo un cambio en los patrones de uso de las personas, de los hogares a Internet. Ahora, aterrizando ya en el tema de brecha digital, que es muy importante y que es el tema tal vez central del capítulo, es recordar cuando hablamos de brecha digital que no todos los hogares tienen las mismas posibilidades de acceso a la tecnología y que hay una serie de variables socioeconómicas que afectan las posibilidades de acceso a la tecnología. Incluso esta tabla aquí de la izquierda lo que nos muestra es la razón de desconexión de los hogares. Esto es de acuerdo a la encuesta nacional de hogares del INEC, que le pregunta, perdón, a los hogares desconectados por qué es que no están conectados. Aquí incluyo esta primera que dice no lo necesitan y que no está disponible, y esto nada más lo incluyo porque hubo un cambio muy interesante y me parece muy importante en la forma en la que la ENAO cuantificaba este tema, porque antes
una de las opciones para el hogar desconectado era señalar que no lo necesitaban. Y esto se quitó para este año, lo cual me parece una decisión muy acertada porque incluso cuando consideras que el índice de pobreza multidimensional, que es algo que también es calculado por la ENAO, considera el estar desconectado como un índice de pobreza, no tiene mucho sentido incluirlo como un indicador, o sea, la desconexión como un indicador de pobreza y que a la vez el hogar pueda señalar que no lo necesita. Existía en realidad una contradicción y esa es una contradicción que ya se eliminó, digamos, para este año. Entonces, ahora que se elimina esa opción de no lo necesitan, ¿cuáles son las principales razones de desconexión de los hogares? Bueno, encontramos que más de la mitad de los hogares que se encuentran actualmente desconectados señalan que el costo del servicio es muy elevado. Es decir, la mitad de los hogares de Costa Rica que no pueden acceder a Internet es por un tema económico. Y esto quiere decir que si querés combatir esta brecha de acceso con política pública, esta política pública debe ir dirigida a lo que es subvencionar el servicio, a lo que es hacer el servicio más asequible para los hogares de menores ingresos. Luego tenemos un 18% que dice que no saben cómo utilizarlo. Ahí es un tema de alfabetización digital, ¿verdad? Cómo educar a estas personas para que sepan cómo utilizar Internet. 15% dice que tiene acceso en otro lugar, 6,5% dice que el servicio no está disponible en la zona, que esto tiene que ver con inversión en infraestructura de telecomunicaciones, y ya vamos a ver un poquito más adelante este tema cuando hablamos de zonas rurales. Igual, por ejemplo, y aquí tenemos, por ejemplo, un 0,7% que dice que se solicitó el servicio, pero aún no ha sido instalado, que ahí lo que tenés es un tema más bien meramente coyuntural, tal vez me pasé de casa, me acabo de mudar, pedí el servicio, todavía no me lo han conectado. Ahora, entonces, la brecha digital, y a mí me encanta esta definición de esta investigadora Alba de la Selva, que señala que la brecha digital es la desigualdad del siglo XXI. Y pues básicamente es esa inequidad en el uso, acceso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación en el contexto de la revolución digital. Es una brecha un poco más compleja de medir que la desigualdad económica, porque cuando tenés desigualdad económica, simplemente comparas ingresos. Si un hogar tiene un ingreso de 500,000 per cápita y el otro hogar tiene un ingreso per cápita de 700,000 colones, la diferencia son 200,000 y listo, y se acabó. Mientras que cuando hablas de brecha digital, la brecha digital no es única, cada tecnología tiene una brecha digital propia, no es lo mismo la brecha, es más, como lo vimos antes, no es lo mismo la brecha digital en computadoras que la brecha digital en teléfonos móviles o en internet. Igualmente puedes hablar de una brecha de calidad, no es lo mismo el que tiene un teléfono de punta de la más última generación a la persona que tal vez tiene un teléfono móvil inteligente, pero que tiene ya 5 años de viejito y que ya las actualizaciones de ciertas aplicaciones ya no le están entrando. Es decir, hay un tema de calidad y también hay un tema de brecha digital de uso que tiene que ver con la capacidad que tengo yo de hacer un uso eficiente de la tecnología. Y yo siempre pongo en esta brecha de uso, por decirte, siempre pongo de ejemplo a mi abuela. Mi abuela es una persona que a lo largo de su vida compró como 3 computadoras, nunca supo utilizarlas y siempre las terminaba regalando. Y entonces ahí lo que tenés es una brecha, que la brecha de acceso está cubierta. Ella podía adquirir, tenía la capacidad de adquirir una computadora, pero por un tema de uso, al final no la podía utilizar. Y entonces existen una serie de factores que afectan las posibilidades de acceso, factores de brecha digital. Estos de acá son como los principales, estos son incluso los que nombra como principales la UNESCO, no son los únicos, pero aquí tenemos varios que son ingreso, geografía, edad, género, idioma, nivel educativo, empleo e integridad física. Por el lado de ingresos, pues la tecnología es cara y entre más ingresos tengas, más puedes acceder a la tecnología de punta. En la parte de geografía, tiene que ver con las dificultades que hay particularmente en zonas rurales, zona marítimo-costera de acceder a la tecnología, particularmente lo que es infraestructura en telecomunicaciones, que en zonas rurales es relativamente más costosa por tener menor densidad poblacional, hace que, y ahorita vamos a verlo con unos ejemplos,
haya diferencias importantes de acceso a la tecnología a nivel geográfico. A nivel de edad tenés los nativos digitales, las personas de nuevas generaciones que nacieron ya con la tecnología y la traen como dicen casi que integrada y la saben utilizar. Incluso uno ve a veces bebés que no te hablan bien, pero que saben utilizar YouTube, ¿verdad? Está la parte de género, que hay brecha digital de género. A nivel de hogares, eso no se observa mucho. Hogares de jefatura femenina no muestran diferencias con hogares de jefatura masculina. Sí existen brechas de género importantes a nivel tecnológico en otros países o, digamos, a nivel nacional, cuando uno ve otros temas como lo que tiene que ver con participación en carreras STEM, que son temas de brecha digital de género muy importantes también. Está la parte del idioma, que pues el inglés es el vector de mundialización de la tecnología y muchas veces si sabes inglés puedes tener mayor facilidad con uso de tecnología porque esto ha ido cambiando y cada vez más la tecnología viene disponible en varios idiomas y demás, pero incluso pues antes quienes ya tienen, no sé, quienes tienen 30, 40, 50 años recuerdan cómo antes todo era en inglés y eso afectaba. Nivel educativo, se supone que hay una relación directa entre el nivel educativo de las personas y la alfabetización digital o la capacidad que tienen estas personas de utilizar la tecnología. Está la parte de empleo, que se supone que cuando mi empleo me puede obligar un poco a acceder a cierta tecnología que tal vez no lo haría de otras maneras. Y finalmente está la parte de integridad física, que son personas con distintos tipos de discapacidades, que esto pues les dificulta a veces el acceso a la tecnología. Aquí con algunos ejemplos, aquí lo que mostramos es las diferencias, la brecha digital geográfica. Aquí vemos la diferencia, esto de acuerdo a los resultados de la ENAO 2023, las diferencias que existen entre zona rural y zona urbana en cuanto a tenencia de tecnología. Vemos que incluso, por ejemplo, aquí podemos ver 50% de los hogares, 51% de hogares de zona urbana tiene computadora, 27% de la zona rural. Hay una diferencia de 23 puntos porcentuales, enorme. En Internet, la diferencia tal vez es un poco menor, pero igual, 84% de hogares en zona urbana, 74% en hogares de zona rural. Y aquí podemos ver que la diferencia en todas estas tecnologías que tomamos está siempre a favor de la zona urbana, es decir, hay una brecha digital a favor de la zona urbana en este sentido, la zona rural no tiene las mismas posibilidades de acceso. Y aquí lo más interesante es ver también la razón de desconexión, que les mencionaba en un gráfico anterior. Aquí la razón de desconexión lo dividimos entre zona rural y zona urbana y vemos que la razón de que el servicio no está disponible en la zona donde vivo, en zona urbana esto equivale solamente a un 2,4% de los hogares desconectados de zona urbana, mientras que un 13% de los hogares de zona rural no tienen acceso porque no hay servicio en su zona. Y ahí vemos claramente esa diferencia tan marcada y esa diferencia que hace esos mayores costos en el costo relativo de inversión en infraestructura de telecomunicaciones, ¿verdad? Y ahí es donde es tan importante que programas como Fonatel, etcétera, promuevan y faciliten la inversión en telecomunicaciones en zona rural para llegar a estos hogares que actualmente están desconectados porque el servicio no está disponible. Y eso sin contar, ¿verdad? Obviamente las diferencias que vienen en el informe y se pueden revisar por ahí en cuanto al tipo de conexión, ¿verdad? Porque hogares de zona rural, además de que tienen este mayor nivel de desconexión porque no hay servicio disponible, también tienen una mayor dependencia a lo que es Internet móvil con las limitaciones de datos que esto implica, de datos y de velocidad. Luego, aquí otro ejemplo, que estas las dos principales fuentes de brecha es la brecha digital por ingresos y la brecha digital por nivel educativo. Esta sería la nivel de ingresos y recordarles que en el informe como tal viene todo esto mucho más desagregado, los distintos tipos de brecha según las distintas variables socioeconómicas. Pero aquí en ingresos podemos ver que mientras un 80% de los hogares más ricos de Costa Rica tienen computadora, solo el 18% de los hogares más pobres los tienen. Aquí hay una diferencia de 60 puntos porcentuales, ¿verdad? Es enorme la brecha. En Internet,
la brecha es un poco menor, pero igual tenemos 95% de los hogares más ricos contra 67% de los hogares más pobres. Esto evaluado a nivel de quintiles de ingreso, ¿verdad? Que dividen los hogares en 5 grupos, 5 quintiles, donde el primer quintil sería el 20% más pobre, el quinto quintil el 20% más rico. Aquí vemos esas brechas tan marcadas. Y entonces, pues aquí lo que podemos concluir es que en realidad la brecha digital es uno de los principales retos de la revolución digital. Esto va muy de la mano, hay que pensar en derechos digitales. Como les mencionaba, incluso el índice de pobreza multidimensional contempla el no tener acceso a Internet como un elemento de pobreza. Y la alfabetización digital, también recordar la importancia que tiene la alfabetización digital de la población. Y hay otros retos también, ¿verdad? Está todo el tema de la privacidad de los datos personales, están todos los aspectos morales y éticos en contexto de las tecnologías emergentes, está todo el tema de la desinformación, que ahora más bien hay un exceso de información y hay que saber discernir cuál información pues no es real. Pero en fin, como les decía, más desagregado todo esto viene en el capítulo correspondiente. Luego, otro capítulo que hicimos este año sobre animación digital y videojuegos. Este es un capítulo un poco exploratorio que quisimos como entrarle un poquito a conocer cómo se manejaba un poco el clúster de animación digital y videojuegos en Costa Rica. Esto porque en Costa Rica ha aumentado mucho esto y es un tema como bastante interesante y novedoso. Y bueno, se estima que el mercado de animación digital en la actualidad a nivel mundial está cercano a los 180.000 millones de dólares y se proyecta en 2029 este mercado podría estar alcanzando unos 311.000 millones de dólares. Es un mercado, es un sector que está en un crecimiento bastante grande. Si no me equivoco, esto era una tasa de crecimiento anualizada como del 9% anual. Es un mercado que está creciendo mucho. Y que en Costa Rica, pues también ha dado avances interesantes. De hecho, bueno, dentro de lo que encontramos, por ejemplo, en el 2016 teníamos 5 compañías costarricenses que participaron en un evento en Quebec que se llama el Cartoon Connection. Perdón, hay un errorcillo de ortográfico en la presentación, pero en fin, Cartoon Connection. Y también para ese entonces se abrió en lo que se llamó el capítulo de industria audiovisual en Camtic. En el 2019 tenemos ya que el sector de animación en Costa Rica ofrece ya actualmente 30 servicios, la mayoría obviamente pues de animación, pues estamos en animación 3D, animación 2D, perdón, ilustración, motion graphics, y que datos del 2019 señalan que generan 500 empleos directos, además de los empleos indirectos que también se pueden generar. Y en el 2022 tenemos también que en el sector de videojuegos en el país cuenta con 15 estudios ya bien establecidos, y que muchos de estos, la mayoría incluso, son estudios hechos 100% con capital nacional, que eso es algo muy interesante. Y tanto lo que es el sector animación como el sector videojuegos trabaja mucho con lo que es exportación de servicios o outsourcing. Aquí un par de tablitas que incluimos. Esta, por ejemplo, son distintos estudios de animación digital con los que tiene el país, de animación digital y videojuegos. Podemos ver que hay todo un ecosistema de este tipo de estudios. Incluso aquí probablemente ustedes que están leyendo hayan escuchado de algunos. Hemos escuchado incluso, por ejemplo, noticias que salen a veces que, por ejemplo, hubo un costarricense, no sé, que estuvo a cargo de diseñar lo que era como el pelo de Pikachu para la película de Detective Pikachu, por ejemplo. O hubo un costarricense que estuvo involucrado en películas de Marvel, de todos estos superhéroes. O, por ejemplo, también estuvo la presentación de una amistad, dicho sea de paso, que trabajó en la animación de un video, que era un video en animación 3D de Alicia Keys, o un videojuego que salió de Nickelodeon en el que también estuvieron costarricenses trabajando en esto, y además uno ve y escucha experiencias de ellos que hay mucha relación, por ejemplo, con Canadá también en todos estos procesos de costarricenses que van a Canadá a trabajar y demás. En lo que tiene que ver, perdón, la oferta académica, para este tipo de cosas tenemos estas universidades, la UCreativa, la Veritas, la ULatina, la ULACIT, la UCR, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, y la Hispanoamericana, que tienen su oferta académica, tienen
programas de lo que es animación digital, modelación e impresión de 3D, diseño de videojuegos, etcétera. Todas estas son carreras que van en esta línea de lo que estamos viendo acá. Y las personas que estudian este tipo de carreras, pues pueden buscar una salida laboral en lo que son productoras de dibujos animados, televisoras y productoras de entretenimiento, productoras de videojuegos, agencias de publicidad, incluso porque todo esto de animación 2D y 3D, si bien también va mucho dirigido que a videojuegos, que a animación un poco más grande, también van de la mano con agencias de publicidad, ¿verdad? Que todo lo que es anuncios, motion graphics y demás que mencionaba antes, también van un poco como hacia el lado que es un poquito más empresarial, por así decir, ¿verdad? Ahora, algo muy interesante sobre lo que también profundizamos, y esto fue un estudio un poquito cualitativo, nos acercamos a profesionales que estaban en este sector, es que encontramos que la situación laboral de los profesionales, si bien todo lo que veníamos comentando les suena muy sexy, ¿verdad? La situación laboral no es quizás la idónea. Lo que nos comentaban los distintos profesionales, y esto fue consultado directamente a profesionales, no a los directores de los distintos estudios, sino ya a las personas que trabajan en este tipo de lugares. Y lo que nos cuentan las personas es que hay una alta movilidad. Primero que todo, lo primero que te dicen es que existe una muy alta movilidad cuando trabajas en este sector, que debido al tipo de proyectos son contratos cortos, que incluso un ejemplo que me dejaba muy claro era que incluso si alguien lograba encontrar un contrato de 2 años, eso era algo totalmente fuera de lo normal. Y que esto en realidad se debía a una tendencia mundial, que a nivel mundial esto es así. Y que esto genera mucho lo que es la figura del contractor, ¿verdad? Que básicamente lo que se da es mucho como trabajo muy de freelancer, muy camaroneado, diría uno un poquito a lo tico, ¿verdad? Y es que este tipo de figura del contractor es un trabajo que no cuenta con una serie de garantías por la forma en la que se hace este tipo de contratación. Suelen muchas veces no contar ni con aguinaldo ni con vacaciones. En teoría tienen horarios abiertos porque es como un poco más por contratación, pero muchas veces esos horarios abiertos están solo en el papel porque aunque tenés una figura de contractor, igual tienen que ir a cumplir con un horario de oficina. Predomina, como mencionaba, todo lo de freelancer, ¿verdad? Y esto se debe a que las empresas requieren una flexibilidad de ajuste de fuerza laboral en la empresa. Es decir, el contractor les permite, ante una incertidumbre, bueno, que por esto que decía que hay mucho outsourcing, o más bien, vamos a ver, las empresas que se están dedicando a esto a nivel nacional, en su gran mayoría trabajan mucho con outsourcing, o sea, hacen trabajos específicos para empresas más grandes. Y entonces, básicamente, así como la persona que labora para estas empresas tiene esta incertidumbre de contratos cortos y demás, estos contratos cortos se deben a su vez porque las empresas, los estudios, están siempre tratando de ganar trabajos de outsourcing, y entonces hay una incertidumbre que básicamente es una incertidumbre hacia el estudio que se traslada finalmente al trabajador del estudio, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre, hay una alta competencia e incluso tenés mucho freelancer que incluso trabaja hasta para 2 empresas a veces de competencia. A veces entonces una sola persona tiene como un contrato un poquito más fijo con el estudio A, mientras que tiene ahí chances de a veces trabajar para el estudio B o el estudio C de manera freelancer. Y esto es interesante porque empezaba la exposición mencionando el crecimiento tan grande del sector y cómo estamos hablando de un crecimiento del 9% anual para los próximos años y demás. Pero pese a que esto suena muy bien, la realidad para los estudios aparentemente, y finalmente para los trabajadores, es que no existe una estabilidad o una situación laboral idónea en la que tenés gente que está trabajando hasta 2 trabajos a la vez, con
con una incertidumbre laboral. Estoy trabajando hoy, pero no me preguntes dentro de un año dónde voy a estar porque yo no tengo idea. Y obviamente, pues, trabajar dos trabajos a la vez, el cansancio y el desgaste de la persona. Y seamos sinceros, si estás ganando suficiente en un trabajo, no necesitas un segundo trabajo. Por algo buscan dos trabajos, pues, para redondearse mucho salarialmente lo que hacen. Finalmente, ya para ir cerrando, este sería el último capítulo que vendría en el informe sobre experiencias en la innovación docente en la educación no presencial post pandemia. Este es un estudio realizado por nuestra compañera Tatiana Barbosa, pero que yo les voy a comentar un poquito de él. Bueno, se da en un contexto, ¿verdad?, de todo el impacto que tuvo la pandemia, ¿verdad?, del COVID-19 y todo lo que fue esa transición a la educación no presencial, esa transición obligatoria y acelerada, además, que nos lleva a nuevas estrategias para los procesos de enseñanza. Nos genera una serie de desafíos de capacitación docente, de infraestructura tecnológica, de integración efectiva de las TIC, y de aquí pues caemos finalmente a las experiencias en innovación docente. Este capítulo es el tercer capítulo a lo largo de 3 informes en los que se viene abordando de una u otra manera este tema. Empezamos en el informe 2022 con un estudio que se hizo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica sobre alfabetización digital en profesores. Eso para el 2023 lo llevamos a cabo un estudio similar, pero ya pasando de una sola escuela a llevarlo a sedes de la universidad para conocer cómo se encontraban los profesores en estos temas. Y finalmente, ahora con este capítulo sobre ya lo que son propiamente casos de éxito. Todo esto con el fin de devolverle también un poco a la universidad, generar información que sea útil a nivel universitario de cómo se están llevando a cabo, cómo han funcionado, cómo se ha dado este cambio a la educación a distancia y los aprendizajes que nos va dejando. Pues a diferencia de estos capítulos que les mencionaba del 2022-2023, que fueron un poco más cuantitativos, este fue más cualitativo en su metodología y se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas y análisis documental. La población de estudio en este caso, así como hemos ido aumentando, y esto me parece que es algo muy bonito porque empezamos en una escuela específica de la UCR, luego lo abrimos a recintos y a sedes de la UCR, y ahora más bien se trabajó con universidades públicas y privadas. A nivel de públicas se trabajó con la Escuela de Bibliotecología de la UCR y con la Apicultura de la UNA, y a nivel de universidades privadas se trabajó con la Hispanoamericana y con la Universidad Latina en carreras de enseñanza del inglés y de ingeniería industrial. Ahora, a nivel de la entrevista se preguntó, bueno, 2 grandes temas, digamos, por un lado lo que era experiencia y prácticas docentes, y aquí se habló, se consultó sobre modalidades de enseñanza, acciones de innovación, tecnologías útiles, metodologías pedagógicas, desafíos, capacitación y apoyo institucional, y lo que es como impacto en el rendimiento académico. Y por el lado de percepciones del personal docente también, la parte que tenía que ver más como con recomendaciones, con accesibilidad, con hablar sobre los impactos de la pandemia, la receptividad de los estudiantes y proyectos a futuro. En cuanto a análisis documental, que pueden ver a profundidad en el capítulo, bueno, se sistematizó la información relevante sobre las acciones de innovación docente, se exploró diversas temáticas relacionadas con esta innovación docente y el uso de tecnologías en la enseñanza, además de abordar también un poco lo que eran antecedentes sobre política de innovación educativa, y también ver temas sobre el concepto de innovación docente y su relevancia en el contexto educativo actual. Aquí tal vez, y ya cayendo propiamente a los principales hallazgos de esta investigación, está todo lo que tiene que ver, bueno, en lo que son modalidades de enseñanza adoptadas, está todo lo que es la virtualidad y lo bimodal, está también esto a la parte virtual, combinar lo sincrónico con lo asincrónico, o también, por supuesto, lo que son modelos mixtos de que parte de la enseñanza es virtual y parte presencial, ¿verdad? Que es algo que también se ha hablado mucho. Y también la importancia de que la virtualidad se adapte a las necesidades
particulares de cada carrera y también a las necesidades de los estudiantes. En cuanto a metodologías pedagógicas innovadoras, algo que se observó mucho fue que se trabajaba lo que se llama aula invertida, que es que previo a la clase se le hace llegar a los estudiantes la materia para que ellos puedan ver la materia primero y ya a nivel de la clase como tal se genere ya una mejor discusión, de hablar de casos y, digamos, la aula invertida es eso, que se les manda previo a la clase la materia. Luego está la gamificación, que básicamente es introducir elementos lúdicos o de juego a las clases de manera que éstas sean un poco más dinámicas o divertidas para los alumnos. Entonces, esto estás hablando, por ejemplo, hasta como de asignar puntajes, de dar puntos a los que hacen cierto tipo de cosas. En fin, es todo un tema. No es, vamos a ver, gamificación no hay una forma única de hacer gamificación, eso es. No hay una forma única de hacer gamificación, pero básicamente es eso, es involucrarle temas como de juego dentro del aula de manera que esta sea más dinámica y más entretenida. Y luego también todo lo que son metodologías participativas para fomentar el aprendizaje activo, participativo y autónomo. Y dentro de lo que es el uso de tecnologías, se encontró obviamente lo que es el uso de plataformas virtuales y de recursos audiovisuales, el uso de herramientas de evaluación en línea y pues la utilización de plataformas de comunicación. Igual dentro de los principales hallazgos, se encontró mucha importancia en lo que es hacer énfasis en la accesibilidad y la equidad. Y esto tiene que ver con entender, con comprender y con ayudar a ofrecer soluciones a las necesidades educativas y a las características de las y los estudiantes. También está la capacitación y el apoyo docente, que aquí tendría mucho que ver con lo que es la integración de las TIC en la enseñanza, talleres, cursos y soporte técnico, ¿verdad? Muy importante. Y que, por supuesto, aún con todo esto, persisten desafíos. Y finalmente, en lo que tiene que ver con reflexión y mejora continua, pues se han evaluado el impacto de las acciones de innovación docentes. Ahora, a nivel de limitaciones y orientaciones futuras, es importante señalar que estos esfuerzos que venimos realizando a nivel de estas investigaciones de PROSIC, pues que el tamaño muestra sigue siendo pequeño y que esto pues en el futuro se podría ampliar. Claro que esto varía capacidades, incluso las capacidades y posibilidades del programa, las limitaciones que a nivel de programa tenemos, pero es algo que quisiéramos ampliar. Y además la importancia de que estudios longitudinales podrían además rastrear el impacto de este tipo de acciones docentes innovadoras a lo largo del tiempo, que es muy importante, ¿verdad? Que no sea nada más algo que se hizo una vez y ya, sino seguirle dando análisis a estos temas. Luego está, que el estudio aporta conocimientos para comprender prácticas docentes innovadoras en la educación no presencial y que los hallazgos pueden contribuir con los programas de desarrollo docente, las estrategias de diseño institucional y las políticas institucionales, porque hay que tener muy claro que esto es algo que sigue, que todavía es muy novedoso. O sea, la pandemia pasó ayer, ¿verdad? Y todavía estamos en un proceso de verdad de aprendizaje de lo que esto nos dejó. Y bueno, eso sería básicamente la presentación de los capítulos que se tienen para PROSIC, ¿verdad? Para el informe de este año. Recordarles que el documento ya, todo el informe como tal está disponible para descarga gratuita en la página del PROSIC, prosic.ucr.ac.cr. E igualmente, si nos están escuchando, si pertenecen a alguna institución, alguna empresa y tienen interés de ahondar más en alguno de estos capítulos, nosotros como PROSIC siempre estamos encantados de ir a gobiernos locales, a empresas, a donde sea, a compartir más de estos hallazgos, porque pues finalmente es nuestro deber, digamos, la investigación ya está hecha, pero nada sirve la investigación si nada más terminamos y la engavetamos. El objetivo de esto es ir más allá, es llegar a más personas y que conozcan también los resultados de nuestro informe y de nuestras jornadas y de todo lo que hacemos en el PROSIC.
De parte de todo el equipo, pues básicamente esto sería agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Recordarles que también esta presentación se está subiendo después a YouTube, después de hacer el en vivo en nuestra página de Facebook. Y pues que tengan todos un muy buen día y pues feliz Navidad también, porque ya estamos pues cerquita y ya huele a tamales. Nos vemos y hasta luego.